Me pasa el dato. El próximo. El lunes sería el último día para saber eso. Este lunes. Este lunes que viene. También el padre pidió víveres. Entonces habría que intentar, eso sí se puede traer el otro miércoles, víveres para lo que sea. Arroz, frijoles, azúcar. El miércoles pasado llegó. Sí, sí, me acuerdo que sí, se llevó. Pero podemos dar esto, que no es mucho. Bien, que es el último tema que compartimos. Acuérdense que vamos, no se olvide que es uniforme completo. Qué lindas las niñas que ya están con su uniforme, ¿verdad? Preciosas, se ven bien, más guapas que de costumbre. Así es que, sin adornos de ningún tipo, nada de adornos, o sea, se los decomisamos allá a la subida de Mujas, así que mejor guárdenos en su casita, ¿verdad? Mi reloj. El reloj sí. Hermano, ¿y la camándula que dijo que La camándula sí la tenemos allá, o sea, si es necesario la llevamos a... La camándula sí tiene que estar. ¿Y los anillos de casado no? No, eso no hay problema, ¿verdad? Pero de ahí lo demás, los de solteros no lo lleven. No, hermano, no lo lleve, así que ¿qué digan que no es casado? Mira el consejo que me está dando. ¿Verdad que sí, pastor? Además lleven zapatos pachos, porque es empedrado. Cómodo, ¿verdad? Es empedrado, se caen ustedes y se les cae el tacón, así que mejor no. Sombrilla o cachucha, porque hace sol y es caliente su chico. A las 10, 11 es caliente. Acuérdense de llevar su propia comida y comemos juntos. No unos por allá, otros por allá, porque es un lío. Todos juntos, en lo posible. Bien. Hermano Ricardo, Sí. tal vez solo un comentario, tal vez Lidia y Juan Carlos, los ángeles y santos, para que usted lo ponga Sí. en oración. Normalmente la costumbre ahora es que pasen Para el día. 4 reuniones, Ok. porque a veces se lo dábamos en la primera y ya no llegaban, entonces se perdió, ¿verdad? Entonces, al final del mes, antes, al principio, en la primera comunidad, lo que hacíamos era una ceremonia. Los antiguos le entregaban la camándula, el reglamento, una ceremonia muy bonita, pero pasaban hasta un llavero, y teníamos en ese momento llaveros, lápiz y toda la cosa. Se le entregaba, y era una ceremonia muy bonita, pues, y ellos hacían juramento, de acuerdo al reglamento que teníamos en ese momento, de perseverar en la comunidad. Se le preguntaba primero, mira, ¿cómo te gusta la comunidad? ¿Quieres seguir? ¿Te gustaría pertenecer? Sí, muy bien, entonces vamos a hacer la ceremonia, y se le entregaba toda la cuestión. Yo pienso que deberíamos de volver a hacer eso. Teníamos unas fotografías de eso, es muy bonito. Y renovar esas promesas dentro de la comunidad anualmente. Es algo que todavía no lo tenemos, pero primero Dios, poco a poco lo vamos a organizar. Así es que llevan 2 reuniones, ¿verdad? 3. En la próxima ya les toca. Si los hermanos quieren perseverar, pues se les entrega también eso, ¿verdad? Bien. El mandamiento último que vimos, ¿cuál fue? Quinto. La primera parte del quinto. Primera parte, sí. Hoy vamos a ver la segunda parte. No lo vamos a terminar, probablemente sean 3, pero esta es la segunda. Vamos a asignar algunos textos. Gaby. Lucas 23, del 40 al 43. Juan 18, 23. Mateo 12, versículos 19 y 20. George. Sí. Seguimos allá, hermano. Génesis 4:10. Hermana Amós 7, versículo 4 al 6. Seguimos allá, Leti. Salmo 22, versículo 10 y 11. Gloria
Salmo 139, versículo 11 al 16. Alfredo. Jeremías 1:5. Y nos detenemos ahí. Si acaso hay tiempo, avanzamos un poquito, pero hasta ahí creo que vamos a llegar. José Alfredo Jiménez. Siempre. Alfredo Jiménez, el simpático. Lucas capítulo 23, versículo del 40 al 43. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a tu Dios, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. No, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema: no matar, segunda parte. El santo del día es Santo Domingo Sabio. Lo que vamos a ver en el primer momento se llama legítima defensa. Es el subtítulo de esta primera sección, la legítima defensa. Lo que habíamos visto la semana anterior es testimonios bíblicos acerca del no matar. Ahora vamos a entrar en una sección legítima defensa. Recordábamos, por ejemplo, Éxodo 23, del 6 al 8, cuando dice: no condenes al inocente. Está prohibido hacerle mal, matar a un inocente. Pero en la legítima defensa la Iglesia establece que uno tiene el derecho y el deber grave de defender su propia vida. En la ley moral de la Iglesia, la vida es totalmente sagrada y tenemos la obligación de defenderla. En ese caso, Santo Tomás de Aquino, ¿ustedes se acuerdan quién es? ¿Quién es Santo Tomás de Aquino? Doctor de la Iglesia, una de las cabezas más grandes. Hay más de 60 doctores de la Iglesia, él es una de las cabezas más brillantes. San Agustín de Hipona le pregunta un día en una visión que quién era más grande, si San Agustín o Santo Tomás. Y él dice: en inteligencia somos iguales, pero él me gana en que él es virgen y yo no. O sea, eso tiene también su privilegio. Santo Tomás de Aquino dice: cuando nos vamos a defender, tenemos el derecho de hacerlo, pero pueden pasar dos situaciones. Una, que yo defienda mi vida de una manera normal, o que yo busque aprovecharme de la defensa para hacerle un daño a la otra persona. Lo primero es legal, lo segundo no. ¿Cómo entendemos esto? Si yo tengo que defenderme, tiene que ser en la medida del ataque que recibo. El gran problema de nosotros es que muchas veces no nos dominamos. Y en el momento de la cólera, damos una acción mucho más fuerte que la agresión que hemos recibido. Santo Tomás dice: podría ser que al defender mi vida yo matara a mi atacante, pero si era la última opción que quedaba y no había otra, no es pecado. Si esa era realmente la opción que quedaba, si la persona viene con una escopeta y se le encasquilló y yo tengo un arma, legalmente tengo derecho a hacerlo y no es pecado. Esto nos lleva a otra cuestión en la legítima defensa, a la pena de muerte. Si ustedes se fijan, la Iglesia nunca ha dicho que es un crimen la pena de muerte, nunca, en ningún país. La Iglesia lo avala, porque la misma Iglesia delega en los cuerpos de seguridad la defensa de la sociedad. Y esto nos lleva a la guerra también, porque los cuerpos de seguridad tienen la obligación de defendernos a nosotros, contra nosotros mismos, pero también contra otras personas.
Por eso la guerra no es inmoral en el sentido de que está avalada por la misma iglesia. Ahora, lo ideal con una buenísima formación es que la guerra no tendría que existir. Y no tendría que existir los cuerpos de seguridad y todo eso si la gente fuera realmente evangelizada. Costa Rica, por ejemplo, no tiene ejército. Entonces, lo ideal sería que no existieran los cuerpos de seguridad, pero que la gente entonces tendría que ser muy evangelizada. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona infringe? Hay una pena. Y la pena tiene variantes, tiene su razón de ser, tiene unas metas que alcanzar. Cuando alguien, la autoridad, pone una pena, es buscando un objetivo. Aquí estamos hablando del texto, pusieron una pena de muerte a estos dos ladrones, incluyendo a Jesús. A veces la pena, en el caso de la pena de muerte, puede ser realmente legal o puede ser ilegal, como en el caso de Jesús. Pero ese ya es lío de las personas que están tomando la justicia en sus manos. En sí, la pena de muerte o las penas en general, lo primero que se busca es que haya una compensación por el daño que se ha hecho. Por ejemplo, si yo me paso un semáforo en rojo, inmediatamente me cae una pena. Eso es para compensar el hecho de que yo pude haber provocado un accidente. Y si lo he provocado, entonces tengo que tener un choque, llega la autoridad, me ponen una multa, etcétera, para compensar el daño que se ha hecho. A veces las personas se arreglan entre ellos mismos, no hay problema, mira, aquí vamos a arreglar, yo me hago cargo de los gastos. Casi siempre lo correcto es mejor que haya un parte policial, porque al final yo me he dado cuenta de esos casos, el que se hizo cargo paga la mitad o paga una tercera parte o simplemente desaparece. Pero si hubiera un parte policial, no tiene para dónde irse. A veces por buena gente hacemos eso, pero para eso están las reglas. La compensación por un daño que se ha hecho. Claro, si la cosa es que destruyó una vida, entonces la compensación es bien difícil. Sin embargo, hay accidentes donde se penaliza. Mire, usted mató a la persona, le tocan, de acuerdo a la cantidad de dinero que tenga, $10,000, $15,000 por la muerte de tal persona. Es una compensación que no resarce de la vida que se perdió, pero de alguna manera algo va a ayudar, tal vez porque esa persona era el papá, el proveedor de la casa, entonces hay que resarcir eso también. Es una compensación. Pero hay un segundo elemento en la pena que puede ser expiación. La expiación es cuando yo reconozco que me equivoqué. El caso aquí, en el caso que estamos trabajando, hay alguien que sí está expiando. ¿Por qué? Porque él reconoce, le dice, no hombre, mira, vos y yo estamos aquí pagando lo que hemos hecho, pero este no tiene por qué. Hay uno de los dos ladrones que sí acepta su culpa y él acepta que hay que pagar. Está expiando y eso es la actitud que se esperaría de la persona. El problema es que en nuestros sistemas carcelarios la gran mayoría no aceptan que se han equivocado. Bueno, ni en los sistemas, ni en los matrimonios, ni en la familia, ni en la iglesia. Cada quien cree que es inocente y que el culpable es el que está a la par. Entonces de la cárcel salen igual o peor como entraron, con más mañas. Yo estaba hace tiempos platicando con unos jovencitos, estaban en cárcel, y decían que ahí habían aprendido más mañas que en la calle, porque ahí se pasaban unos a otros los secretos, cómo abrir las cajas y todo el montón de cosas. Entonces, si el sistema carcelario no está bien diseñado, sirve para lo contrario, para que la persona, como el mal ladrón aquí, se vuelva peor. El sistema de la crucifixión no funcionó realmente, tanto que lo tuvieron que quitar. En el tiempo de Jesús se mataban hasta 3,000 personas diarias. Se acabaron los bosques cercanos a Jerusalén. Era una matazón horrible, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que se acabó la madera y tenían que rehusar las cruces, pero era un problema. Claro, el israelita tenía asco de la cruz porque era una maldición. El romano no le importaba eso. Las cruces al principio eran muy altas, después fueron siendo bien bajas, de tal manera que los animales se comían
a las personas y lo hacían pequeñas porque ya no había madera. Pero era tan salvaje y no produjo el efecto deseado que simplemente lo suspendieron, tanto que Cicerón en el siglo IV dice: es lo más inhumano que hemos inventado, tendría que desaparecer, y desaparece. Entonces la pena uno tiene que revisar, ¿realmente funciona? Habría que ver. Hay un tercer elemento que es para preservar a la sociedad de un ataque de alguna persona que no se puede detener de otra manera. Los entes jurídicos tienen la obligación de protegernos a nosotros, para eso están ellos ahí. Mala suerte cuando estudiamos en la reunión anterior, por soborno, por lo que sea, dejan libre al asesino. Pero es para preservar, precisamente para impedir que vuelvan a atacar. Si se ve que esa persona definitivamente no va a cambiar, entonces es la obligación de la autoridad competente protegernos de esos hermanos que no pueden cambiar. Y un cuarto aspecto es medicinal. La persona tiene que sanarse con la pena. Eso tendría que buscarse, que la persona se sane de su odio, de su rencor, que reflexione. Algunas veces funciona. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, estando en un hospital, él reflexiona acerca de lo que ha hecho. Lo balearon, le pegaron un tetuntazo en la pierna, está en la cama, él reflexiona, le llevan unos libros, una vida de Jesucristo, una vida de santo, y empieza la santidad de San Ignacio. Dios utiliza las penas también. Por ejemplo, permitir que llegara a la cama de un hospital precisamente para atraerlo. Cuando la persona es muy violenta, como San Ignacio de Loyola, tiene que permitir esos. San Jerónimo Emiliani también fue a la cárcel y la Virgen María le soltó las cadenas. Entonces muchas veces la pena sí funciona de acuerdo a la calidad de la persona que está ahí. San Jerónimo Emiliani, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, etc. Hay santos muy difíciles y Dios tiene que hacer un poco de fuerza para no perder a esa persona. A veces en la cárcel, una enfermedad, una pérdida, etc. Ahora bien, lo que estamos meditando aquí en este cuadro, en esta escena, es cómo la misma pena a un hombre le sirve para elevarse. En el caso del buen ladrón, que se llamaban Dimas y Gestas, eso no es cierto, eso se lo inventaron más adelante. Lo importante es que uno reacciona bien y el otro mal. La misma pena. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Muchas veces ante un dolor de estos, mucha gente de iglesia, de parroquia, protestan y dicen: pues yo no vuelvo a ir a la iglesia. ¿De qué me sirve si mire, he perdido esto? Está llegando a la casa un hermano, es un levantador de pesas doble, y me pidió que oráramos por un negocio fuerte que iban a hacer. Oramos y habían buenas señales de que el negocio iba a salir. Él es un muchacho que estaba en drogas, lavado de dinero, etc. Y mientras estaba en proceso ese trabajo, todo en calma en su casa. Cuando le avisan que el negocio ya no se hace, empezó a ultrajar a la Virgen María, a Dios, a su mamá, a todo el mundo. Y muchas veces reaccionamos mal ante los acontecimientos negativos. Y me llamó la mamá llorando, me dice: por favor, háblele a mi hijo que ya tiene 2 intentos de suicidio. Llegamos hasta el asesinato. Cuando no logramos soportar las pruebas, la prueba debería servir para medicina, para expiar, para compensar, para preservar, pero a veces no funciona. No porque en sí la pena esté equivocada, sino porque el ser humano simplemente no quiere. Esto en cuanto a la legítima defensa. Pero veamos otro texto que nos va a ayudar un poco más a ver este aspecto. Evangelio de San Juan. San Juan 18, 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esta es palabra del Señor.
Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aquí hay un ejemplo precioso de legítima defensa y el modelo aquí es Jesús. Según los videntes, Jesucristo está atado, está en la casa de Anás, es al principio del juicio falso que le hicieron a Jesús. Y sabemos por los mismos videntes y por la historia también que los soldados que golpeaban eran contratados entre los más grandes, los más violentos, los más ordinarios, y se ganaban precisamente el sueldo siendo violentos, los que flagelaron a Jesús. En este caso dicen que uno de ellos le dio una manada abierta. Solo ese hecho de ser golpeado con la mano abierta ya es doloroso. Si cae al suelo es más, pero que rebote contra unas gradas es terrible. Y Jesús rebotó contra unas gradas. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Palabrotas, patada, trompón, mordida, escupida y todo lo que se nos hubiera ocurrido. Agarrar un ladrillo, agarrar una silla, irse encima del otro. Si me va a acabar, por lo menos voy a intentar acabarlo yo primero a él. Con sonido de españoles, pues ni modo, no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros y cómo lo hizo Jesús? Aquí hay 3 pasos de una legítima defensa. Primero, reflexionó antes de actuar, que es lo que casi nunca hacemos nosotros. Nosotros somos de mecha corta, la mayoría. Y cuando sentimos ya nos metimos en problemas, nos fuimos más de lo que tendríamos que habernos ido, y después nos lamentamos, es que sí, hombre, si yo estaba calmado, lo que pasa es que me provocó, hombre, yo le contesté, y eso creemos que es una excusa. No es excusa, no funciona. No importa qué grande sea la provocación, nosotros tenemos que reflexionar antes de reaccionar. Así nos lo enseña Jesús. La legítima defensa no te permite reaccionar llamará de tusa o mecha corta. No, tenemos que reflexionar antes, medir los pasos, lo que vamos a hacer. Imagínese ese golpe, rebotar contra una grada, haber sido un golpe terrible en la cabeza, inmediatamente chispeó de sangre. Jesús se levanta con toda calma, una calma increíble, y le dice: si he dicho mal, dímelo, con un gran respeto. A mí me impresiona el respeto de Jesús. Con un gran respeto le dice: si he dicho mal, dímelo, y si no, ¿por qué me pegas? No le dijo ni una palabrota. Jesús sigue amarrado, lo han levantado, y todos esperaban que Jesús hubiera dicho palabrota, que se le hubiera ido encima, así como estaba, cualquier tontería. Me has pegado porque estoy amarrado, pero espérate que me suelten, un día nos vamos a encontrar, ya vas a ver quién soy yo, me la vas a pagar toda. No, no dijo esas cosas. Si he dicho mal, dime. Lo primero es reflexionar antes de actuar. Segundo, no responde con la fuerza con que fue atacado. Precioso Jesús. Le dieron un golpe y él está reaccionando con palabras, y con palabras bien calmadas. Y lo tercero, hizo reflexionar a su atacante. Si yo voy a actuar en legítima defensa, tengo que intentar hacer los 3 pasos de Jesús. Pensar antes de, no devolver con la misma moneda, y lograr que esa persona reflexione de lo que ha hecho. ¡Qué precioso! Solamente se logra si yo me estoy dominando. Si no me dominé, lo que voy a hacer es pasearme en el otro. Yo tengo que entender estas cosas. En la vida de pareja, por ejemplo. Atrévete, la próxima vez te voy a sacar las tripas, ¿sí? Va a ser la última vez que me pegas, ¿oíste? No. ¿Cuántas veces sucede eso? Y dormido te voy a agarrar, y ya vas a ver, esta me la vas a pagar, esta no se queda así, ¿oíste? ¿Cuántas veces decimos esas cosas? ¿Tenemos derecho a la defensa? Sí, tenemos derecho, pero en el esquema de Jesús. En el esquema de Jesús. Veamos otro detalle, sigamos. San Mateo 12, capítulos 19 y 20. No protestará ni gritará, nadie oirá tu voz en las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar la justicia.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A veces uno se encuentra con personas que inclusive predicando son pleitistas. Les encanta la discusión. El texto habla de Jesús: no disputará, ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la va a quebrar y no apagará la mecha humeante. Jesús tenía todo el esfuerzo, la gracia para poder aplastar a cualquiera, si es Dios, pues. Pero no va a utilizar esa fuerza. ¿Cuántas veces lo intentaron, allá en el capítulo 4 de San Lucas, despeñar en una roca? ¿Cuántas veces lo agarraron y le tiraron piedras? ¿Cuántas veces lo intentaron matar a Jesús? Jesús algunas veces se hacía invisible, pasaba en medio de ellos, etc. Pero no se ponía a discutir. Es increíble la paz de Jesucristo, el dominio que tenía, muy diferente al que tenemos nosotros. Nosotros, como no tenemos argumentos y como no tenemos dominio de nuestras emociones, nos dejamos ir. Y uno se pregunta, ¿de verdad a qué Cristo estamos siguiendo? ¿Qué Cristo nos están mostrando en nuestras parroquias y ministerios? Yo estaba recibiendo un curso de teología una vez y estamos hablando de cosas de Jesús y de la guerrilla, y salió el tema de la guerrilla. Y el instructor dijo: Jesús era violento. Y le dije: no, momento. Jesús nunca usó arma, pero las ganas a Jesús nunca le faltaron, decía él. Jesús hubiera tenido una metralleta, la gana no. Yo lo que hice, finalicé mis clases, me salí de ahí. No vale la pena. Con alguien que tergiversa la figura de Jesús, que hace su propia proyección, no vale la pena. Jesús era un hombre muy pacífico. Tanto que ya hemos estudiado que ya en el capítulo 26 de San Mateo, versículo 52, cuando Pedro sacó la espada, le dijo: guarda la espada. Si yo quisiera, traería 12 legiones de ángeles y vendrían al instante. Y Jesús no necesita ni ángeles, y él solo se puede defender, si es Dios. Pero no usó esa fuerza. No porque no tuviera capacidad, poder, simplemente porque no es esa la doctrina. Si queremos entrar en el no matar, tenemos que ser, vamos a Suchitoto, tenemos que ser las personas más amorosas, las menos violentas, no importa. Hay maras en Suchitoto, hay gay, hay homosexualismo. Nos vamos a encontrar con un ambiente medio satánico. Tenemos que aprender a dominarnos, porque Satanás, que nos conoce, va a tratar que entremos en choque unos con otros. La paz a toda costa. No disputará, no vamos a disputar con nadie, no vamos a aplastar a nadie, no nos vamos a enseñar sobre alguien, no, con mucha sencillez, con mucha humildad. No vamos a reírnos ni a burlarnos de nadie porque no sabe Biblia, no, o porque tiene problemas graves, no. No vamos a quebrar la caña cascada. Tenemos que ser bien respetuosos como Jesús lo es. Quizás algunos nos reciban mal, nos echen en una misión que hubo en la parroquia, una parroquia donde yo estaba antes, hasta orines les tiraron a uno de los hermanos. ¿Qué hay que hacer? Bendecir a Dios y pedir misericordia para esos hermanos. No vamos a pelear, no vamos a disputar, no vamos a gritar. Tenemos que aprender. Esa es otra manera también de legítima defensa, aprender a dominar mis emociones, mis sentimientos delante del que me ofende. ¿Cuántas veces provocaron a Jesús? Bájate de la cruz, pues es cierto que sos Dios, bájate pues. Y cuando estaba en vida le decían: si sos un hijo de, sos un perro samaritano, vos tenés el poder de Satanás. ¿Cuántas cosas le dijeron? Y Jesús se mantenía, argumentaba, pero manteniendo la calma. Yo tengo el derecho de argumentar, tengo el derecho de legítima defensa, pero manteniendo la calma. Ese es el punto central. Sigamos. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 10. Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Habla la sangre de tu hermano y desde la tierra gritas a mí. Esta es palabra de Dios. Aquí encontramos ya otra sección. Dejamos la legítima defensa y pasamos al homicidio. ¿Qué pasó con Caín? Hace un homicidio directo y voluntario.
¿Por qué? Porque él lo pensó. Y además se fue directamente, no usó intermediarios, sino que él directamente destruye a Abel. Es culpable. Dios se lo dice con toda claridad: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero no solamente el que hace directamente la cuestión, sino también el que colabora de manera indirecta también es culpable. La justicia, los jueces hacen diferencias entre la cantidad de culpa que tiene cada quien, ese es el problema de ellos, pero que es culpable, es culpable. No, si yo solo manejando iba, que ellos estaban robando, pero yo solo era el motorista. Eres culpable, eres parte de... En el asesinato que estamos trabajando hay un montón de variantes, sí, pero todos los que participaron, todos son culpables. Uno más que otro, pero todos tienen culpa. Ya sea directamente, voluntariamente o indirectamente. No lo quisiste matar, sí, pero ibas a demasiada velocidad y no te pudiste detener a tiempo. No sé si se acuerdan de San Luis Gonzaga, que es el modelo de los jóvenes en santidad. Luis Gonzaga muere a los 18 años, era jesuita. Tenía un dominio en todo lo que hacía. Para lograr dominarme en un momento de cólera, yo tengo que estar ensayando todos los días, a cada momento, mi carácter, mis emociones. A los 15 años lo mandaron a la corte de Madrid, porque era la costumbre de que los hijos de ricos, hijos de los castillos, los mandaran a la corte para que aprendieran los modales cortesanos. Y cuando regresa de esa etapa que duró como 2 años en la corte de Madrid, todos los demás de su clase le preguntaban: mira, dicen que hay unas mamis bien lindas ahí en la corte de Madrid, contanos cómo era. Mira, dice: yo no me acuerdo de ninguna de ellas. ¿Cómo que no te acordás? Que no las veía. Sí, pero cuando las veía trataba de olvidarme inmediatamente del rostro y del cuerpo que estaba viendo. Un dominio. Claro, cuando le toca enfrentar situaciones difíciles, está bien disciplinado para no ceder ante la tentación. Y en el aspecto del no matar, dicen que una vez hasta se torció el pie porque vio una hormiga, y cuando ya le iba a poner el pie se dio cuenta que había una hormiga y hasta se torció el pie. La lucha por no destruir aunque sea una hormiga. Todo esto tiene que ver con esta situación. Un día está San Martín de Porres y llega de visita donde Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, y ve un montón de zancudos. Y le dice San Martín: hermana, saque los zancudos de aquí, mucho molesta. Y Rosa como que no tuvo la fe, no supo qué hacer. Le dice: no sé, no puedo hacerlo, entonces lo voy a hacer yo, dice San Martín. Hermanos zancudos, en el nombre de Jesús se me van de aquí y nunca más vuelven. Y nunca más volvieron los zancudos. Ah, me dijo una hermana, yo agarro el baigón y los mato. Martín no. Cuando nosotros llegamos al no matar en su último, en su mayor crecimiento, voy a respetar hasta los zancudos. Voy a luchar por no destruir. Martín era precioso en ese nivel. Cuando los ratones se comieron las hostias y hasta la sotana de los curas, llega Martín y le dice: tenía una mascotilla, un ratón. Le dice: mire, sus hermanos se comieron las hostias y han roto las sotanas de los sacerdotes. Ellos están bien enojados con ustedes, así que vamos a hacer una cosa: vaya y dígale a sus hermanos que vengan, que entren en esta canasta y me los voy a llevar para otro lado. Se fue el ratoncito, el rato venía en la hilera de ratones, que entren aquí todos, va, y les puso todavía una mantita y se lo llevó del hermano. ¿Me vas a dar posada para estos ratones? ¡Ah, no! ¿Cómo vas a creer? No, aquí los voy a dejar en el campo. No se muevan de aquí, yo les voy a tener siempre comida todos los días. Precioso. ¿Cómo lograr esa comunicación con la creación? Si yo estoy intentando preservar hasta la vida de un ratón, ¿por qué no la vida de las personas? Pero yo tengo que entrar en esa comunicación con toda la creación. Y cuenta la historia que San Martín, ese ratoncito, dormía bajo la almohada de San Martín. Ahí dormía. Pero un día quizás en el movimiento se le olvidó y lo ahogó. Martín lloraba por ese ratón. Le hizo un entierro en toda la ley. Para él era una criatura de Dios. Y amaba al ratoncito. Lloró mucho como por una persona cuando murió su ratoncito. Nosotros podemos llegar, si no queremos llegar a estallar contra las criaturas, tenemos que aprender a respetar aún las criaturas pequeñas. Yo iba el domingo para Sonsonate a dar una prédica y veo un chucho en la calle
y empiezo a pitarle, y a la par iba un furgón, entonces no podía hacerme para muchos lados porque el furgón iba casi a la par mía. Entonces yo empecé, y atrás venían otros carros, entonces empecé a bajar la velocidad y iba a pitar. Y el Chucho se ofuscó y en vez de correr para un lado se quedó dando vueltas en el centro de la calle. Entonces alcancé a parar, medio toqué al Chucho. Y el Chucho, en vez de salir para otro lado, entonces el furgón también, gracias a Dios, paró, si no se lo pasa llevando. Uno tiene que hacer todo el intento en lo posible de no destruir ni a un Chucho loquito que estaba ahí que no pudo reaccionar. Tiene que intentar uno, medir las consecuencias, claro, si al final había que atropellarlo, se atropellaba, porque atrás venían otros carros, un furgón, etcétera, iba a haber un accidente mucho peor. Uno tiene que pedirle a Dios, Señor, ¿qué hago en este momento? ¿Me paso llevando este perro o no? ¿Puedo perdonarle la vida a este perro? Tenemos que intentar dar todo el tiempo a hacer el menor daño posible a cualquier criatura, incluyendo los animales, incluyendo las plantas. El homicidio voluntario está prohibido, pero también el involuntario. Yo soy una persona que muchas veces ella me ha dicho, mira, ten cuidado, ahí se te va a atravesar ese perro y lo vas a matar. Yo le digo, yo ahí sí cometo quizás un asesinato, porque le digo, yo no me voy a ir a estrellar por salvar la vida de un perro que le atraviesa. Entonces, y me fue mal, un día me fue mal porque se me atravesó un perro, ¿vea? Y yo no lo vi, y de repente lo atropellé y el bumper del carro quedó todo apachado, y era un perrito chiquito, pero se apachó el bumper. Entonces, pero ahora sí caigo con esa por eso uno tiene que estarse ensayando todo el tiempo a ver de qué manera evita hacerle daño a las criaturas. Cuando venga el momento de la prueba, uno va a estar preparado para esa cuestión. Ahora bien, no solamente el que mata directamente, el que mata indirectamente, sino aquel que puede ayudar a alguien y no lo hace, pecado de omisión. O el que desatiende a aquel que está necesitado y muere. Por ejemplo, el caso del buen samaritano. Pasó el cura, pasó el sacristán y le valió a aquel difunto que estaba ahí, o aquel moribundo. En cambio vino el otro, y por eso Jesús premia mencionando al buen samaritano, que eran enemigos a muerte de los de Jerusalén. Lo pone como ejemplo porque ese sí se detuvo, no importaba quién era, y lo atendió. El caso que les he contado de mi papá. Mi papá fue asesinado por la empresa donde trabajó, de una manera indirecta, pero fue. ¿Por qué? Porque le descontaban el seguro, en los últimos 2 años no pagaban, y papá murió de un ataque al corazón por falta de atención médica. Fue un asesinato. De acuerdo a lo que estamos estudiando, una manera indirecta, provocar el hambre, no atender a la persona que está necesitada, es parte de un asesinato. Lo vemos un poco más en el libro de Amós. Vaya. Siempre que se levanten, vayan orando y regresen orando para que el otro no. Del libro de Amós, capítulo 7, versículos del 4 al 6. Enseguida el Señor me mostró otra cosa. El Señor mandaba como castigo una ola de calor, secaba los manantiales y marchitaba los campos. Perdón, ¿es 8:4? 7. No, perdón, 7, 4 al 6. No, entonces me equivoqué, es 8:4, perdón. ¿Cómo? Es 8 del 4 al 6. A ustedes le dirijo, explotadores del pobre, que quisiera hacer desaparecer a los humildes. ¿No son ustedes los que dicen, cuándo pasará la fiesta de la luna nueva o cuándo terminará el sábado para que podamos vender nuestro trigo o abrir nuestras bodegas de cereales? Pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Ustedes solo piensan en robarle al kilo, en cobrar de más, usando las balanzas mal calibradas. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable por algún dinero o por un par de sandalias. Esta es palabra de Dios. Cuando yo era niño me acuerdo que mi mamá me mandaba a la tienda y un día me mandó a comprar crema,
Y entonces cuando me dieron la crema, yo vi que solo quedó en el fondo del platillo. Y yo le dije a la señora, le digo, y esto es lo que me va a dar de crema. Mira, me dijo, te estoy dando crema porque te conozco, si un sopapo te debería dar y quitarte el piso. Sí, me dijo. Y yo llegué y le conté a mi mamá, porque me dijo, ¿y esto te dieron de crema? Y le tuve que contar la historia. Mire, si dice que por cariño me ha dado crema, si un sopapo me iba a dar y me iba a quitar el piso. Y eso porque éramos vecinos y amigos. ¿Cuánta gente hace esto? Aquí está hablando precisamente de los que provocan hambre, los que le suban a los precios, los que le ponen la balanza y le ponen el dedo para que pese, los que le echan agua a la leche, los que le suben y le bajan cada rato el precio del petróleo, la gasolina. Todos esos que acaparan y que después venden al doble, al triple. Mire el texto, dice hasta los sobrantes vamos a vender, vamos a hacer negocio en tiempo de carestía. ¿Quién es Amós? Amós es un profeta que surge al mismo tiempo de Isaías. Isaías está viviendo en el año 743. O sea que en el año 743 los malvados, los acaparadores ya existían, antes de Jesús. O sea, esto, lo que hacemos hoy no es nuevo. El gran problema es que seguimos haciendo las mismas tonterías. Y el profeta está tronando en contra de esta gente. Y estas serán de las tantas razones que van a provocar que Jerusalén sea destruida. Si nosotros hoy estamos con vida, no es porque tengamos derecho y porque Dios se olvidó y se ha hecho el disimulado, no. Es por pura misericordia. Pero llegará un momento en que esto no puede funcionar. ¿Cuánta gente hoy se está aprovechando de la necesidad de otros? Esto es en todos los niveles. ¿Cuántos jefes se aprovechan de la necesidad de la secretaria? ¿Cuántos patronos están pagando sueldos de hambre en nuestro país? ¿Cuánta gente está siendo recontratada a mitad del sueldo que ganaba antes? ¿Cuánta gente está trabajando horas extras y les pagan 50 centavos o no les pagan? ¿Dónde nos vamos a quejar si aquí no hay nadie defiende? No importa que cambiaron de gobierno. Estamos igual que con Arena, igual con el Frente. Aquí el dinero manda. Entonces el problema sigue siendo grave. Y nos damos cuenta que el cambio de gobierno no resuelve los problemas. Los problemas ahí están otra vez. Andaban dos desfiles ahora protestando, aquel día andaban los mareros protestando, los homosexuales salen a las calles a gritar. Estamos igual que antes, o sea, no ha cambiado mucho. Unos suben, otros se van, pero igual las cosas, porque el problema no es que esté en esto o esté en el otro, la solución es que Dios esté con nosotros. Esto nos da pie para una cuestión bien importante. Entonces, sí tiene sentido salir a evangelizar a los pueblos, porque no hay evangelización. Y los que vamos a evangelizar a Suchitoto y de otros lugares, tenemos que ser bien conscientes que no es un tour al que vamos a ir. Es una necesidad imperiosa para cambiar lo que tenemos. Si somos el país más violento de América Latina, ¿por qué somos? Antes exportábamos guerrilleros, hoy exportamos maras, que es más o menos lo mismo. Y antes nos conocían como un país de guerra, hoy como un país de maras. Y al final es peor, porque estas maras son mucho más violentas y son más satánicas que los guerrilleros que teníamos antes, de derecha o izquierda. Y la gente en medio de todo esto se aprovecha. ¿Y quién nos defiende de las extorsiones? ¿Quién nos defiende de los secuestros? Y cada mundo trata de aprovecharse del otro, de la otra. La vida no vale nada en un país como el nuestro. Por una cora te matan, por un celular te sacan las tripas. Es increíble. Y nuestras parroquias y ministerios, llámense como se llamen, están muy bien, gracias, ahí guardaditos, haciendo sus barbacoas, haciendo... No, mire, no se trata de eso. El problema es bien serio. Hay una violencia generalizada, hay una pérdida de valores horribles. ¿Qué está pasando realmente? Les comentaba que el sábado me invitaron unas hermanas, la directiva, me invitaron a almorzar allá al mercadito de Merliot, que venden mariscos, y a mí me gustan los camarones, comamos, se puede día sábado, comamos más camarones. Ya lo saben.
Para el próximo año. Entonces, pero en la pasada, en la entrada de Antiguo Cuscatlán, hay un car wash nuevo. Habían como 8 jovencitas, quizás de la estatura de Gaby, con un cuerpo muy bonito, con pedacito de calzón, ahí bailando, en la acera. ¿Bailándole a quién? ¿Quiénes llegan a los cargos? Pues hombres, la mayoría no son mujeres, son hombres. ¿Y esas niñas dónde están sus padres? Una niña con cuerpo bonito, con cara bonita, vendiendo sus cuerpos prácticamente, ya se acostumbraron y no es el único lugar. Lo hace Telefónica, lo hace, claro, todos ellos están sacando niñas con cuerpos bonitos para que vayan bailando ahí en las calles. Para promover sus productos, y las niñas, las mujeres en este país están permitiendo una vez más que sean degradadas en su dignidad de mujeres. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está la Iglesia Católica que ha dicho? No ha dicho nada. Cuando llegamos al mercadito de Merliot, nos sentamos en un lugar y la primera que nos atendió fue una morena, muy guapa, con una licra roja pegada totalmente, se mostraba toda la forma, con una A de Pilsen. Y las hermanas bromeando me decían, hermano, no se quede viendo tanto para ese lado, no se quede viendo, porque la mujer atraía. Hoy están de moda las morenas, porque dice la propaganda, llévate una morenita a tu casa. Six pack, ¿verdad? Las cheritas ya están perdiendo, no están de moda ahora, están de moda las morenas. Y esa mujer atraía mucho, con el pelo suelto, muy sexy la mujer, vendiendo su cuerpo, sirviéndole los tragos al montón de bolos que habían ahí. Un bolo que va a respetar si ya está. Pero ¿dónde está la iglesia? Están haciendo una publicidad fantástica a través de las morenitas. Las otras no son morenitas, son medio chelitas, pero igual están bailando con pedacito de calzón y pedacito de coso. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué está diciendo? Se están perdiendo todos los valores, están explotando. No solamente se mata físicamente el cuerpo, se mata la dignidad y los valores de las criaturas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Claro que todavía en países como el nuestro no se ve la degeneración que se ve en otros lados, pero para ahí vamos. Bueno, Ricardo, una consulta. En base a lo que habla con referente al licor, yo sé que creo, mejor dicho, en mi forma de pensar, que hay muchas parroquias en las cuales por no tener tal vez aquella ofrenda que la gente pudiera dar, se pueden hacer hasta eventos de vinos y todo eso, degustación de una cosa, de otro. No sé, en mi pensar yo lo veo mal también, que como iglesia se esté... Claro que no. Lo han hecho en mi parroquia. Y lo hacen continuamente, por lo menos yo me he dado cuenta de 2 veces. Noche de vinos y quesos. No es posible. Porque dice San Pablo, ya lo vamos a leer en otro texto que es parte de ese estudio, si algo llama al escándalo, yo lo evito, aunque no sea pecado. La gente dice, los curas ahí echándoselos, y toda la parroquia echándose los tragos. Entonces el escándalo, ahí entramos en el escándalo también. Claro, si a mí me gusta beber, pues vino, entonces voy a hacer una noche de vinos y quesos. Entonces entra la moral de cada quien también ahí. Y una moral de parroquia que es muy débil, que se deja llevar por esta situación. El amigo Centeno, cuando recién inició su cargo allí de ministro, quiso y hizo una gran bulla precisamente pidiéndole a todas estas instituciones, todas estas empresas que usan diversidad, digamos, de promociones, precisamente que se autorregularan. Se le vino la casa encima y ya se quedó quieto, ¿verdad? Ya no dijo nada, como que ya le torcieron el brazo, ¿verdad? Porque precisamente sigue y sigue y sigue eso que usted está diciendo, precisamente de estas cipotas que están ahí en los cargos, ¿eh? Entonces eso tendría que necesariamente el ministerio, a través de la oficina que tiene reguladora, imponer una sanción o tratar de detener todo ese tipo de... Ahora, con todo el respeto que nos merezca Centeno, es una ignorancia increíble. Si yo le digo a un asesino, hey, portate bien, no me va a hacer caso. Lo que necesitamos no es una regulación, es una evangelización. No hay otra doctrina que pueda sacar adelante un país, este y cualquiera, que la de Cristo Jesús. Si esas regulaciones van basadas en la doctrina, precioso, no, es pura carne. O sea, no estamos criticando al gobierno, no nos interesa eso, ni no es esta la idea. Pero no hay
ideas claras de lo que se tiene que hacer. Si dijeran, mire, eso es anticristiano, antibíblico, estamos en otro puesto. Pero solamente pedirle a los medios de publicidad que ellos solitos se regulen si no son evangelizados. Hablando de los medios de publicidad, lo hemos comentado, en las universidades, la mayoría de facultades de publicidad están manejadas por gay. ¿Cuál valor va a haber ahí? ¿Cuál valor? Si hay gay, hay lesbiana, ¿cuáles valores van a salir de ahí? ¿Cómo le vienen a pedir a un gay, a una lesbiana que está activa, que tenga valores cristianos si no conoce nada de Dios ni quiere conocerlo? O sea, o es una ignorancia o es solamente un subterfugio nada más. Pero se sabe que la mayoría de facultades hoy en este país, facultades de publicidad, hay mucho gay de por medio, hay mucha lesbiana. No estamos hablando mal de nadie, estamos diciendo que esos hermanos están practicando un sexo inadecuado en contra del cristianismo. Por lo tanto hay demonios, por lo tanto es difícil que ellos solitos se regulen. Lo que no quieren es regularse precisamente. Y delegar en estos hermanos una regulación es perder el tiempo. Cuando uno dice, no, que de verdad que esta gente o no reflexiona o cree que nosotros no reflexionamos. No estamos hablando de política, estamos hablando de una cuestión que se da ya sea en este partido o en el otro. Pero entremos a un punto mucho más difícil, el aborto. Primero vimos la legítima defensa, después hemos visto el homicidio voluntario, ahora vamos a ver el aborto. Veamos el Salmo 22. Salmo 22, 10 y 11. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus pechos maternales, me entregaron a ti apenas nacido. Tú eres mi Dios desde el seno materno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fuiste tú quien del vientre me sacó. No fue el médico, no fue el ginecólogo el que está obrando. Les he contado la experiencia de un médico mexicano, también algunos médicos mexicanos buenos también. Le dice que él se arrodilla cada vez que va a hacer un alumbramiento porque él es un milagro, dice. Ese es un milagro que yo no lo hice. Yo solamente saco al niño de ahí. Pero ese milagro, esa criatura, todo eso que se dio, está fuera de mi alcance, dice el médico. Yo me arrodillo a adorar al Dios que ha creado ese milagro. Fuiste tú quien del vientre me sacó. No es el médico, es Dios el que está promoviendo todo eso. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. Está poniendo todo el principio de la creación de una persona. A ti me confiaron al salir del seno. A Dios. ¿Cuántas veces esto no sucede? Los bautizan cuando tienen 30 años. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Antes de, qué lindo que nuestras madres y nuestros padres, antes de salir del vientre ya nos hubieran consagrado a Dios. Qué lindo que pudiéramos ir de hogar en hogar donde hay mujeres embarazadas y pudiéramos consagrar a esos niños. Señor, vamos a consagrar a esta criatura que está aquí. Y funciona, no tienen idea cómo. Cuando estamos orando por personas embarazadas, muchas criaturas comienzan a brincar, se sienten las pataditas y se ve el movimiento que está dentro. La criatura contenta de la oración, porque el niño, como es puro, como es limpio, recibe toda la gracia de la oración. O a veces ha pasado al revés, como en aquella oración en la San Benito, cuando el Señor me permitió ver un niño que se encogía y decía, yo no quiero salir, me van a matar, porque el papá le había dicho, abortarlo, yo no quiero cipote, ya te dije que no quiero cipote. Entonces el niño decía, no quiero salir porque si no me matan. Qué terrible que un niño en el vientre te pueda enviar ese mensaje. Y hicimos la oración, hijo, nosotros te vamos a proteger, estamos aquí, te pedimos el bien, en el nombre de Jesús que vengas, estamos esperando. Qué difícil. Ese niño ya viene traumado para toda su vida. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por eso mismo? Pero sigamos, veamos el otro texto, el otro salmo. Salmo 139 del 11 al 16. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es
tenebrosa la tiniebla para ti. Perdón, está leyendo el 11, es desde el 13, hermanita. Es del 13. 13 al 16. Porque tú has formado mis riñones, me has tejido el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigio tus obras. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se te ocultaban. Cuando era formado en el secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos. Veían tus ojos. En tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Palabra de Dios. ¿Por qué dice, tú has formado mis riñones? Porque en la mentalidad antigua, los riñones eran el punto clave de la vida del ser humano. Después pasa a ser el corazón. Por eso dice, tú has formado mis riñones, o sea, lo más íntimo, lo más profundo, lo más valioso, tú lo has formado. Me has tejido en el vientre de mi madre. ¿Quién hizo eso? No es papá, no es mamá, es Dios. Y mire cómo reacciona por ese trabajo de Dios. ¿Cómo reacciona el salmista? Soy un prodigio, soy una maravilla de tus manos. Qué lindo la reacción del salmista, dice, me he dado cuenta cómo me fuiste tejiendo, soy una maravilla. Entonces ese feto, ese embrión, es una maravilla de Dios. ¿Quién tiene el derecho a destruirlo? Si es una maravilla. Me fue tejiendo, fíjense cómo va el texto, me fuiste tejiendo en el vientre, y en ese tejerme me doy cuenta que estás haciendo una obra de maravillas. ¿Por qué destruimos? ¿Con qué derecho destruimos un feto? Pero sigue. Mi aliento conocías cabalmente. En el libro del Génesis dice, sopló sobre él y le dio vida. El aliento que le da vida al embrión es el mismo aliento que Dios pone. Lo conocías cabalmente. ¿Quién le puso el aliento de vida al embrión? Dios. Desde el momento en que se unen el espermatozoide con el óvulo, tienen el aliento de Dios. Son criaturas de Dios. Mis huesos no se te ocultaban. Todo está en las manos de Dios. Si está en las manos de Dios, Dios le está dando vida a esa criatura desde el primer segundo de la unión. Cuando era formado en lo secreto, y mire cómo termina, en las honduras de la tierra. Ya no habla del vientre. La formación del embrión sucedió antes de estar en el vientre de mamá. Esto es precioso. Mi embrión veían tus ojos. El embrión está delante de los ojitos de Dios. ¿Por qué se nos ocurre destruir un embrión? En tu libro están inscritos los días que me has fijado sin que aún exista el primero. Antes de haber tenido vida, ya Dios sabía que ese ser existía y ya le había fijado los días de su existencia. Ese ser, antes de que mamá y papá se juntaran, ya tenía vida propia. Lo está diciendo el texto. Antes de que ocurriera el primer día, tú ya habías decretado cuántos días iba a tener de vida. Antes de que ocurriera el primer día. Ya tenemos derecho porque Dios ya estableció cuántos días. ¿Quiénes somos nosotros para destruir esa vida? Ya Dios estableció cuántos días nos tocan y nosotros venimos y... Pero veamos cómo lo dice Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire cómo lo dice. Antes de haberte formado en el seno materno, ya te conocí. Precioso. ¿Qué está diciendo este texto? Hay un lugar, que es un misterio que no lo conocemos, pero hay un lugar donde nosotros tenemos una identidad propia antes de entrar en el vientre de mamá. Y allá cuando estamos en aquella gran bodega, estamos diciendo, ve, aquella va a ser mi mamá, aquel va a ser mi papá. Que se unan porque yo quiero llegar, que se una mi papá. Antes de que se uniera papá y mamá, ya te conocía.
Antes de haberte formado en el vientre, ya tenías una identidad propia. Esto es de lo más lindo. La vida no comenzó con la unión del espermatozoide y el óvulo, comenzó mucho más antes. Cuando vamos a luchar en este país para que el aborto no se apruebe, tenemos que trabajar con esos textos. Lo aprobó México, lo aprobó España, etc. Ese es el problema de ellos. España nos vino a evangelizar y ahora es un territorio pagano, satánico, matando, aprobando el aborto. Nosotros no deberíamos como iglesia permitir contextos bien claros. Antes de que te formara en el vientre materno ya te conocía, ya tenías vida. Y dice algo más: antes que nacieras te tenía en santidad, dice el texto que leyó Alfredo. Me gusta ese texto. Ya eras dedicado a la santidad. ¿Por qué ahora los predicadores católicos, sobre todo, dicen que no hay que hablar de santidad porque eso ya pasó de moda? Si fuimos creados para ser santos, dice el texto. Antes que naciera te tenía ya en santidad, consagrado, dicen otras versiones. Consagrado quiere decir apartado para Dios, consagrado en vida de santidad. Todos fuimos creados para eso. No fuimos creados para una mujer, para unos hijos, para vivir en el norte, para vivir en el sur, para tener esto nuevo. Para eso no fuimos creados. Fuimos creados para ser santos. Pero dice algo más: profeta de las naciones te constituí. La profesión de cada uno de nosotros fue asignada allá, en el vientre materno y aún antes. No es casualidad que uno sea arquitecto, ingeniero, médico, lo que sea. Dios ya había puesto las bases. Mala suerte si nosotros no descubrimos para qué servimos. Por eso hay tanta gente frustrada, enfermeras, administradores de empresas, vendedores, etcétera, médicos, ingenieros, que se metieron a estudiar una carrera para la cual no fueron formados, no tenían esa capacidad, no tenían esa identidad, no tenían esos carismas. Dios le dio carismas a cada quien, vas a hacer esto, esto, esto y esto, y si desarrollas eso vas a ser grande, no importa la profesión. Pero como no tenemos un esquema de estudio, de reflexión en el cual descubrir para qué sirve cada quien, nos ponemos a estudiar la carrera que da más pisto, la carrera del año. ¿Cuál es lo que da más pisto ahora? Administración. Estudiamos toda administración, pues. Nombre, computación. Pues estudiamos todo computación. Y nos metemos a estudiar una carrera solamente porque mi papá, mi mamá quiere, porque mis compañeros. ¿Cuánta gente en las universidades estudia una carrera solo porque el grupo que sale de bachillerato van a estudiar esa carrera? Y al final se dan cuenta que no es la vocación, que habían otras habilidades mucho más grandes, pero que se ocultaron o se desperdiciaron. Si le preguntáramos a Dios cuál es la profesión de cada uno, la pareja de cada uno, estaríamos en otro planeta. Habría otro país. Llegó hoy al mediodía una pareja y venían del juzgado de Santa Tecla, se estaban divorciando, fue un relajo, según me contaron. Yo supe ese detalle el día de ayer. La abogada que pertenece a nuestro ministerio me dijo: fíjese, yo tengo un caso. Le dije: renuncie a ese caso, lo van a perder. Renuncie. O háganle ver bien claro que ese caso se va a perder si no cambian de actitud el cliente. Llegaron hoy al mediodía, perdimos el caso. Hermana, yo le dije que no se hiciera cargo de ese caso. Mire, nos puede atender, estamos aquí, tráigala pues. Yo estaba en la casa, tráigala. A los 10-15 minutos estaban en la casa. Llegó la señora, la madre, la abuela y una amiga. Y comenzamos a platicar del caso y de pronto me dirigí a la señora, una mujer joven, muy hermosa, pero cuando estaba hablando con ella empiezo a sentir un montón de demonios y le digo: hermana, perdone, ya no sigamos hablando, hay un montón de demonios con usted. Hermana, hay un montón de... Y el Señor insiste que hay demonios con usted. Hermana, ¿con quién vive usted? No, pues yo tengo mi pareja. ¿Casado por la iglesia? No, así nomás. ¿Cómo no van a haber demonios? ¿Cómo no van a perder ese pleito si hay demonios de por medio? Además, usted no ha superado su problema del otro esposo. Y su problema... Y va a salir la misma señal. Hermana, pero es increíble por qué Dios está indicando problemas de pareja mal. Hasta que le hice la pregunta: hermana, ¿con quién vive usted? No, pues tengo un muchacho, un señor con el que estoy viviendo, pero casado. ¿Cómo se le ocurre? No estaba divorciado, ya tenía otro amante. No, pero es que yo soy cristiana evangélica, no le pregunté su identidad, le estoy preguntando que eso es pecado, hermana, punto. No importa si es evangélica, saibaba, eso es pecado, hermana.
Usted, si de verdad es cristiana evangélica, tiene que saber que cada vez que yo hago sexo fuera de orden, hay demonios de por medio. Cada vez que yo hago sexo fuera del esquema religioso, fuera de la mirada de Dios, hay demonios de por medio. ¿Cómo quiere ganar un pleito si ha estado metida en adulterio? Y el Señor fue precioso en ese momento. Le dije, hermano, ¿quiere salir del problema? ¿Sí o no? Sí. Entonces me renuncia a esa vida de pareja que tiene con este hombre. La regla y le dice, mira muchachito, no podemos seguir, tenemos que arreglar nuestras cosas. Primero comenzaron cuando usted todavía era casada, eso se llama adulterio, hermano. Nunca se lo enseñaron en su iglesia evangélica. La hermana comenzó a llorar y el Señor dijo otra cosa, y le voy a decir algo más, ese hombre no es el suyo. Ese hombre no es el suyo. Ahí ve usted si lo deja o no, pero ese hombre no es el suyo. En pocos meses lo suyo va a tronar con ese hombre. Si quiere, y si no, es su problema. Pero es mi deber decírselo. Está en pecado porque está fornicando, está cometiendo adulterio porque estaba todavía casada con el otro hombre. Y además, aunque estuviera soltera, ese hombre no es el suyo. Punto. Ahí ve usted qué hace. Si quiere comenzar bien su vida, si quiere salir de este problema, hoy mismo, este mismo día, usted termine esa relación. No para casarse porque ese hombre no es el suyo. Espere que Dios le va a dar una pareja adecuada para usted. El Señor habla. Y le conté a esta pareja, bueno, una señora con su mamá y su abuela, le conté una anécdota que pasó ahí mismo. Llegó una hermana y me dice, mire Ricardo, me voy para los Estados Unidos, voy para San Francisco, me voy a casar, me voy a divorciar de mi marido aquí, he encontrado un hombre allá, que es un hombre bueno, que es un hombre, ya vengo de una iglesia evangélica y me han dicho cosas bonitas, quiero que usted me repita las cosas bonitas. Ah, no, hermanita, yo no voy a repartir cosas bonitas de nadie, le voy a decir lo que Dios diga, si quiere, y si no, no hacemos oración, no hay problema. No, me dijo, hagamos oración, va. El Señor le dijo, ese hombre no es el tuyo. Me dice, pero ¿por qué si no es malo? El Señor no ha dicho que sea malo, solo dijo que no es el suyo. Yo no sé. Pregúntele al Señor. El Señor dice que no es el suyo y que no se case con. Pero es que yo lo quiero. Cásese, no hay problema. 6 meses después supe que ella no me lo quería contar por pena. El hombre es impotente sexual. Buenísimo el hombre, pero impotente. Para una mujer que es así, todo fuego, así, toda voluminosa, tener un hombre que no sirve en la cama es un desastre. El Señor le dijo, este hombre no es para ti. Pero como este macho es mi mula, ¿quién lo saca de ahí? ¿Quién lo saca de ahí? Entonces hablamos, si lográramos saber desde el vientre materno, y deberíamos saber porque Dios nos ha formado ya con esas características, este cipote que está en el vientre de aquella mujer va a ser tu esposo y vos vas a ser... Si lográramos ubicar eso, estaríamos en otra sociedad. Vayamos un poquito ahora a los textos que he traído. No me gusta andar cargando porque mucho pesa, pero a veces hay que documentarse. La Dida G, ¿qué es la Dida G? Es la catequesis más antigua que existe. Ese es el documento, todavía estaba vivo San Juan Evangelista cuando se sacó este documento. La Dida G significa enseñanza. Y al hablar de este tema, dice en la sección 2, no corromperás a los niños, no matarás a tu propio hijo por aborto, no matarás al que ha sido dado a luz. Quiere decir que esta doctrina no es de ahora, no se la inventó la Iglesia Católica no existía como tal. En el año, se cree que esto fue escrito en el año entre el 70 y el 100. En ese tiempo la iglesia no existía todavía, no había ningún papa. Los papas surgen siglos después. Entonces esta doctrina se ha mantenido desde el principio de Jesús, se ha ido manteniendo. Lástima que no le hacemos caso. ¿Por qué España aprobó el aborto? Porque ha perdido a Jesús. ¿Por qué los países del norte, Suecia, Noruega, los países escandinavos aprueban no solamente el aborto, sino la lujuria? Porque han perdido a Dios. Y los documentos del concilio hablan bien claro en eso. Han hablado bien claro en eso también. Dice, por ejemplo, la Gaudium et Spes, por lo que se llama Iglesia en el mundo actual, en el número 3. Para resolver los problemas, algunos se atreven a adoptar soluciones inmorales. Ni siquiera retroceden ante el homicidio. Pero la Iglesia recuerda
que no puede haber contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión de la vida y el fomento del auténtico amor. Pues Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger toda vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno de todo hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Y el derecho canónico dice con toda claridad en el 1398, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en comunión instantánea, en excomunión instantánea. Y aclara un poco, dice, hablando del 1398, el autor puede ser individual o en cooperación necesaria, es decir, de aquellos sin cuya cooperación directa no se hubiera podido realizar el delito del aborto. ¿Cuántos médicos estarán cayendo hoy en España y en otros países en el delito? El hecho delictivo consiste en procurar el aborto y que éste se verifique, ya que de lo contrario no estaríamos ante un delito consumado, sino ante un delito frustrado o de tentativa. El aborto aquí contemplado es el denominado aborto provocado. Por aborto debe entenderse penalmente la expulsión de un feto, aunque esté inmaduro, y también su muerte procurada de cualquier modo y en cualquier tiempo desde el momento de la concepción. Cuando yo he platicado con mi primo que trabaja en el Seguro Social, que es médico, le digo, mira, explícame un poquito lo del aborto, ¿cómo es que hacen el aborto? Me dice, volado, es de lo más chuco que hay. Mira, me dice, con pedazos de paraguas le meten en la vagina a la mujer y le deshacen todo lo que tiene adentro. Con unas cucharas, mira, me dice, sacan los pedazos de feto que hay dentro de él. O le dan unos medicamentos. La gente del campo, me dice, utiliza muchos medicamentos abortivos, hojas de no sé qué, para abortar, y salen unos pedazos de feto ahí. Bueno, hoy tenemos métodos más civilizados, el horno de microondas, para destruir los fetos recién nacidos, para que el jovencito de 15 años, la jovencita, no tengan problemas con su papá, meten al feto en el microondas para que desaparezca toda evidencia. O tenemos máquinas trituradoras de fetos recién. No es posible. ¿Qué está pasando realmente? ¿Dónde está la iglesia? Mentiras. ¿Dónde están los grupos de parejas o de solteros, como se quieran llamar? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Mientras no te toquen a ti, parece que esto no funciona. Tenemos que revisar qué está pasando. Los grupos satánicos se han propuesto que cada segundo haya un aborto en algún lugar de la tierra. Y dicen ellos que estamos a punto de lograrlo. Ya casi estamos cerca de la meta. Un segundo, un aborto. Se sabe que solo en Estados Unidos hay más de 50 millones de abortos al año. Solo en Estados Unidos. Son más de 50 millones de vidas que se han perdido. Solo en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Estos son escándalos y son millones, no son miles, son millones de seres que se están perdiendo, que ya tenían vida propia. Yo estaba en la parroquia San Benito y estaba dando sanación, estaba en la primera banca, son como 6 bancas para atrás. No había nadie en las otras bancas porque se atienden las bancas normalmente en la primera banca. Llegó una hermana que yo no sabía su película, se siente y me dice, hermanito, yo quiero que pasar sanación, yo quiero que usted me ayude y que ore por mí. Cuando yo comencé a orar por ella, me cuesta explicar estas cosas porque no sé ni cómo se producen, pero yo estaba orando aquí con ella y estaba viendo un niño que estaba allá y le digo, hermana, en la última banca hay un niño que tiene entre 8 y 9 años. Eso fue un dato exacto porque uno no se puede inventar esas cosas. Tiene entre 8 y 9 años. ¿Qué color es? Es blanco, pelo negro ondulado. Es mi hijo. Hace 9 años lo aborté. Y comenzó a llorar. Y me dijo, pero no puede ser si yo ya lo confesé 2 veces y me prometí nunca más hablar de eso. Pero el niño está ahí. Y la mujer empezó a llorar y me contó, sí, yo me fui a Miami en un viaje de placer y allá me embarazó un hombre, entonces salí, cuando quise regresar y mi marido estaba aquí, no había que hacer, lo aborté. Y de pronto, no entiendo cómo, pero el niño apareció detrás de la mamá. Y el niño la veía con una carita y le decía, mamá.
pero sin ningún resentimiento. Ese niño tiene identidad propia. Que lo abortaron, lo despedazaron, sí, pero el niño, eso despedazaron el cuerpo, el espíritu de ese niño sigue vivo delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas pasan 40 años y escuchan ruido, llantos de niños que le dicen mamá? Una pregunta. Cuando usted hablaba de que desde que antes que uno conciba a su hijo ya tiene, usted dice, ¿qué pasa cuando son por violaciones? Igual, fíjese que la misericordia de Dios es tan grande que aunque se rompieron las reglas morales, el niño tiene derecho a la vida. Tiene derecho. Y qué lindo el testimonio que hemos contado en otro momento de aquella psicóloga norteamericana que dice que fue violada su madre. Ella era sirviente en una casa y en vez de abortar dejó al cuidado de la niña y ella desapareció. Cuando ella crece y se entera, ya mayor, se entera de que es producto de una violación, ella busca a su madre, no la encuentra, dice: lo primero que voy a hacer es ir al cielo y preguntar por ella y darle las gracias porque no me abortó. Es una de las psicólogas más importantes de los Estados Unidos. Esa niña tiene identidad propia y qué lindo que no fue abortada. Cuántas cosas grandes se pudieron haber aprovechado. Que fue por una violación, como haya sido, pero esa niña tiene identidad propia. Y Dios puede hacer maravillas. Si Él permite que esa niña nazca, es porque va a ser una bendición. Mala suerte, sí. Pero la iglesia tampoco aprueba el que existan ya pastillas o inyecciones después de una violación. Hay médicos que pueden poner esa inyección para que no se conciba supuestamente el feto, después, no sé si el mismo día o un día después de esa violación. Si usted reporta eso, le ponen esa inyección. ¿Es asesinato ahí también? Desde el momento en que se unió, ahí tendríamos que entrar en un proceso bien fino de medicina. ¿Cuánto tiempo tarda? Porque no tarda al mismo tiempo el encontrarse el óvulo con el espermatozoo. Y no siempre se concibe también. No siempre se concibe. Sabemos que TAR tiene 24 horas de vida, eso es lo que sabemos médicamente. Entonces, ¿en cuánto tiempo se unieron el espermatozoo y el óvulo? En ese instante ya hay vida, punto, ya no hay nada que hacer. Pero antes de eso, hermano, yo también tenía esa duda porque cuando yo estuve en la farmacia son 48 horas, entonces la inyección, la pastilla se aplica antes de las 48 horas. Si llega antes, pero... Que no, se supone que está comprobado médicamente que no ha existido. No es matemático porque pudo haberse producido antes. Antes de las 48 pudo haberse producido. Porque esa es una norma, pero esa norma es bien flexible, depende de cada cuerpo. Entonces, si el óvulo se unió, ya hay vida. Y lo que va a sacar es pedazos de vida. Ahora, ni por violación no tenemos derecho a matar a nadie. No tenemos derecho. Nos corremos el riesgo de que se quiebre algo. Y a no quiero, ¿no? Perdone, yo tengo otra duda. Sí, a ver. Y con los métodos anticonceptivos, ¿también nosotros estamos matando ahí? No, porque no hay una vida. El anticonceptivo, digamos, si es un DUI que impide que haya contacto, no hay vida. Pero ahí llegamos a la inmoralidad, que puede llegar a la degeneración. Por ejemplo, una esposa que yo conozco, la esterilizan. ¿Y qué pasó? Se volvió adúltera. Entonces llegamos a la inmoralidad de las costumbres. Cuando yo platiqué con esa hermana me decía, como yo estaba estéril, sabía que no iba a pasar nada. Entonces, no hay problema. Pero me metí con otro hombre y con otro. Ese es el problema. Entonces, si hay esterilización o hay métodos anticonceptivos, el problema es si no hay valores de por medio, terminamos en una inmoralidad. Ese es el problema. No hay asesinato porque no hay un embrión que esté naciendo porque no se produce el contacto. Pero hay una inmoralidad que también destruye. Yo me acuerdo, un dirigente de parroquia X, me lo contó el compadre de él, que éramos compañeros todos. Así que un día llegó caminando así. Y dice: "Ay, ¿qué te pasa?". Me dice: "La vasectomía". ¿Y por qué vos? Tenía su esposa. Es que no quiero andar dejando hijos regados por todas partes.
ese compañero que me lo contó tronaba de cólera, compadre, pero me hiciste baboso. No, tampoco, le dije, tampoco, ya he cometido un error, no haga usted nada. Pero se moría de cólera porque, teniendo su esposa, para no andar dejando hijos regados, y era el dirigente de la parroquia en ese momento. Entonces, pues sí, ya lo hace voluntariamente, ¿verdad? Entonces eso se vuelve inmoral, y se vuelve precisamente en contra de aquí vamos a hablar en la próxima de la clonación, todo eso que también son inmorales, pero lo vamos a ver a la luz de los textos, ¿sí? Pero los métodos anticonceptivos no son permitidos por la Iglesia Católica. No son permitidos del billing, a no ser del billing, precisamente por eso. Porque el otro, ¿por qué? Tenemos que ver la razón por la cual lo permite la Iglesia. El método billing pide la cooperación de la pareja. Entonces es una cuestión de pareja. Los otros métodos, ella solita se inyecta, ella solita se pone el DUI, etcétera. Entonces se vuelve inmoral porque anda con su pastilla ahí para hacer sexo con cualquiera. En cambio el método billing pide que la pareja esté trabajando juntos. Y además quiere mucha educación. Sí funciona si las personas manejan bien el método, pero es de pareja. El punto central es por qué es de pareja. En cambio los otros son en solitario, de solteros. Nosotros allí, cuando fuimos cabeza de ministerio allí en la parroquia San Antonio, aquí en la parroquia San Antonio de Padua, precisamente llevamos e impulsamos el método billing de Amoves. Entonces, indudablemente habían pareja. Es tan pero certero el método billing, que habían parejas precisamente que no podían procrear. Pero llega un momentito en que la mujer desayunaba, almorzaba o cenaba dentro de su cuerpo de diferente manera. Dentro de ese proceso, entonces hay un momentito de fertilidad en la mujer. Entonces, en ese momentito le dijimos al marido, venga, que su esposa lo llame, vea, acuéstese con ella y a traer, va. Así, los hijos que ellos estaban esperando, 4 parejas procrearon precisamente a través del método billing. Usted lo recibió, ¿no? Es bien positivo y realmente la iglesia por eso precisamente lo acepta, ¿no? Porque precisamente habría que divulgar más estos detalles, porque mucha gente por ignorancia simplemente utiliza más fácil la pastilla o la inyección, ¿verdad? O la gelatina, cualquier cosa de eso. Sí, porque el método del ritmo tampoco le funciona muchas veces, funciona, porque el método del ritmo es menos. Es menos cierto, se calcula que el método del ritmo es el 70% de exactitud. El billing anda cerca del 98%. Sí, más aquí o menos. también lo vieron, hay una pareja aquí, un médico y Sarita, ¿verdad? Y el doctor Ley también. Ahora, redondeando esto, resumiendo un poco, hemos visto 3 aspectos: la defensa, la legítima defensa, hemos visto el homicidio y hemos visto el aborto. Pero todo esto nos tiene que llevar a una vida de santidad. Porque yo puedo tener el método billing, pero si vivo como perro y gato, pues no funciona tampoco, no ese es el objetivo. Ese es un medio para no fallar, pero yo tengo que tender todo esto a una vida de la legítima defensa. Hoy celebramos a Santo Domingo Sabio. Y Santo Domingo Sabio se cuenta una anécdota preciosa. Un niño de 12 años, dice que otro niño de 9, más pequeño, le pegó con la mano abierta. Y todos esperaban que Domingo le diera un empujón, si era más grande, o un puntapié, o le dijeron una palabrota, etc. Se le puso colorada la mejilla porque Domingo era blanquito. Y solo le dijo esta palabra: lo que has hecho está mal, no lo vuelvas a hacer. Precioso, legítima defensa. Lo hizo reflexionar hizo reflexionar a todo el grado. Todos esperaban que se le fuera encima, lo golpeara. Lo que has hecho está mal, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué dominio a los 12 años? Fíjese, hermano, que allí en Nicaragua hay un movimiento precisamente feminista
¿verdad? En donde trabajan como una ONG que viene precisamente aquí a El Salvador con estas asociaciones feministas que hay, las ONG, que precisamente están en contubernio ahorita con una serie de abogados, de diputados, ¿verdad? Queriendo tratar de implementar la ley del aborto aquí en El Salvador. Lo que usted dice, la iglesia no ha hecho nada al respecto, y yo estoy más que seguro que lo saben, porque eso es un secreto a voces, ¿no? Sin embargo, a la única que veo casi todos los miércoles o todas las semanas es a esta licenciada Cardenal, ¿verdad? De que ella tiene precisamente una ONG Sí a la Vida, que esa le vuela reata a todas las personas o asociaciones que quieren implementar el aborto acá, ¿verdad? Y se lo demuestra con hechos, pero es a la única, la única voz cantante aquí en el país que está precisamente públicamente tratando de defender la vida, el no al aborto. Mira, hermano, yo tengo un comentario con respecto al aborto. Aquí en España se ha realizado, pero es que mira, aquí en el país somos más hipócritas y es peor, la verdad. ¿Sí? Porque cuando yo entré a la universidad por tercer año, no lo vi desde el punto de vista de Jesús, sino desde un punto de vista práctico. Cuando empecé a estudiar Derecho Penal, veía que el homicidio tenía como pena 30 años. Y había en otro artículo unas que se llaman causas degradantes. Si el homicidio se había cometido usando la llave, entrando a la casa, se le agregaban hasta un tercio más de la pena, hasta 40 años. Pero si vemos, el aborto está penado con prisión de 1 a 3 años. ¿Qué significa eso? Y más adelante hay otro artículo que dice que cuando los delitos tienen pena de 1 a 3 años son escarcelables. Yo no he conocido ahorita a nadie, nunca, que haya estado presa por haber abortado. Eso en primer lugar. Y de ahí, pensando en lo que usted decía aquel día, que no torzamos el derecho del pobre, yo como abogada me encuentro en un dilema, porque para mí, yo lo veo desde el punto de vista práctico, ¿cómo es posible que va a ser menos gravoso un homicidio que se pudo haber dado hasta sin quererlo, tiene penado como 10 años, y una mujer que con toda la intención lo ha matado y solo va a estar penado? Entonces lo estamos permitiendo, y es peor porque somos hipócritas. O sea, está legal, porque yo no he conocido a alguien que haya estado presa. Entonces me decía cuando le preguntaba al profesor, es que no se le puede juzgar tanto a la mujer porque es una situación especial. Y ese niño, pues no es un agravante, pues no era la mamá del niño la que lo mató, pero no. No, ahí está mal quienes han decretado ese tipo de leyes. Pero otra pregunta, hermano, y si yo, por ejemplo, tuviera conocimiento de que una persona haya abortado, si hay, le voy a poner mi duda como abogado, si hay gente pagando 10 años en una cárcel por un homicidio involuntario, por un error, por un accidente, y yo tuviera conocimiento de que alguien ciertamente abortó, estaría en mi deber como cristiano el denunciarlo, pues sí, porque hay alguien que está pagando 10 años, entonces, porque si no me convierto en parte del problema, torciendo, esto también tiene que pagar, esto es peor. O sea, para mí es peor lo que ha hecho esta persona. Yo le decía a mi profesor, no, yo no puedo creer que hay una circunstancia especial, que ninguna mujer está pasando para que haya hecho eso. O sea, para mí homicidio es homicidio, y peor, porque imagínense, yo puedo matar a mi enemigo que tal vez me ha hecho algo, pero un niño que era su hijo, o sea, que lo mató la mamá, quien lo estaba llamado a cuidarlo. O sea, para mí, desde todo punto de vista, era peor. Lo primero, está claro de que la ley está mal hecha, eso no hay duda. Sí, ahora, lo segundo tiene sus peros y sus contras, porque San Francisco de Sales, que es el patrón de los abogados precisamente, con San Alfonso María de Ligorio, San Francisco era abogado, él decía, San Francisco, si vas a corregir a alguien, que sea para mejorarlo. Volvemos a las penas que explicamos al principio, que sea para expiación, para medicina de la persona que ha hecho el delito. En primer lugar, si te corresponde, hazlo. Si no te corresponde, tienes que buscar mejor a la autoridad competente. Pero en todo caso, busca la rehabilitación de la persona que ha cometido, para que la denuncia no sea un daño mayor todavía que lo que se busca limpiar. Entonces uno allí tiene que jugar con las posibilidades
esto funciona, esta mujer se va a ir a la cárcel y se va a convertir o se va a volver peor. Pero y el otro que está preso pagando 10 años, no hay injusticia ahí. No, por eso, pero lo primero está claro que hay una injusticia, pero vemos si denuncio o no denuncio a esta mujer, porque hay un montón de detalles ahí. Hay que ver el derecho canónico. Lo voy a leer un poquito, ya que voy a contestar con derecho canónico. No queda, estoy leyendo el 1323. No queda sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió una ley o precepto, aquí da un montón de detalles que habría que después ver si esto está bien, pero es la ley de la iglesia, ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o un precepto, y a la ignorancia se equiparan la inadvertencia y el error. Y da un montón de detalles. Dice, si obró por violencia o por caso fortuito que no pudo prever o que una vez previsto no pudo evitar, actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera solo relativamente, o por necesidad o para evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera intrínsecamente malo o redundar en daño de las almas. Si actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de otro, guardando la debida moderación. Si carecía de uso de razón, sin perjuicio de lo que prescribe. Juzgó sin culpa que concurría alguna de las circunstancias, etc. Por quien tenía un uso imperfecto de razón, carecía de uso de razón a causa de embriaguez u otra perturbación semejante de la mente de la que pudiera ser culpable. Da un montón de detalles. Por impulso grave de pasión, pero que no precedió impidiéndolos a cualquier deliberación, etc. O sea, hay un montón de detalles que habría que calcular, que tomar en cuenta al momento de. Por eso no es el aborto, lo dice en 1398, ipso facto, o sea, inmediatamente se hizo el aborto, queda excomulgado de la iglesia. Pero las penas que se le pueden poner dependerán de la gravedad o los atenuantes que hay en este caso. La persona fue obligada a hacer eso, no tenía uso de razón, etcétera. Hay un montón de detalles que dice ahí. Eso habría que considerarlo al momento de... Es que mismo yo conozco personas que han abortado hasta 5 veces, o sea, esa es la cuestión. Bueno, o sea, es una costumbre. Por eso, cada caso hay que verlo. Si una persona es primera vez, y esa persona, yo conozco un montón de mujeres que han abortado, y cada una tiene una película diferente. Entonces hay que ver si es una cosa, aunque fuera 5 veces, pero hay que ver qué cosas la impulsan a eso. ¿Está mal de su cabecita? ¿O qué está pasando? Porque al final la misericordia de Dios es bien grande, porque Él sí sabe las razones por las cuales se produjo un acto de esos. Y por eso Dios, a pesar de que el aborto es un asesinato, Dios tiene sus atenuantes. Habría que profundizar en cada caso. Ese sería de acuerdo a lo que hemos leído. Hay que tener en cuenta estos atenuantes y en todo caso la misericordia. Claro que es un delito, estamos clarísimos eso, pero hay que ver hasta qué punto hay cosas que pueden atenuar la pena. Por eso hay una gran variedad de penas de acuerdo a esos atenuantes. Bueno, Ricardo, yo también lo mismo